Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de hoy de la semana 20, día 5. Nuestros acuerdos del día de hoy serán escuchar atentamente la explicación y disfrutar de la clase. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante titulado Organizamos y analizamos datos sobre momentos especiales vividos en familia que corresponde al área de matemática. Entonces, nuestro propósito será elaborar una tabla de doble entrada para analizar los datos obtenidos de una encuesta respecto a los momentos especiales vividos en familia. Muy bien. Entonces, ahora te hago dos preguntas. La primera, ¿cómo organizarías los datos recogidos en una tabla de doble entrada? Vamos a ver más adelante. Siguiente, ¿qué decisión tomarías con los datos obtenidos? Mientras vas pensando, analizando cómo responder a esas dos preguntas, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de Victoria, una niña de 5º grado de primaria, que le ha dejado a su profesora una situación problemática. Lo primero que hizo Victoria fue leer la situación problemática e identificó lo que le pedía ser el problema. Así que ella logró apuntar 3 cosas por lo cual ella debería de hacer. 1. Aplicar la entrevista a sus familiares. Segundo, organizar los datos obtenidos en una tabla de doble entrada. Tercero, tomar una decisión con los datos obtenidos. Segundo, Victoria entrevistó a sus familiares sobre los momentos especiales vividos en familia y les pidió responder las preguntas de la entrevista. La respuesta las anotó en su cuaderno. Aquí vemos la entrevista que realizó Victoria a sus familiares. En este ejemplo tenemos que ha entrevistado a su papá. Vamos a ver qué ha respondido su papá a estas 3 preguntas que vemos aquí. El primero, ¿qué momento especial vivido en familia recuerdas? Su papá respondió, el viaje a Aqualab. Segunda pregunta, ¿en qué fecha sucedió ese momento especial? El 26 de julio del 2019. ¿Dónde ocurrió ese momento especial? En Cuelap, Amazonas. En el tercer paso, Victoria analizó las preguntas de la entrevista y los datos recogidos y decidió elaborar una tabla. Aquí vemos su tabla de Victoria, en donde en la primera fila o fila superior se escribirán los momentos especiales vividos en familia. Aquí tenemos el cumpleaños de la bisabuela, el aniversario de matrimonio y el viaje a Cuelap. En la primera columna o columna de la izquierda irán los datos. Aquí vemos los datos, irán fecha y lugar. En el casillero que resulta de la intersección de los momentos especiales y los datos se escribirá la fecha y lugar de cada momento especial en la parte de aquí. El título de la tabla será Momentos especiales de la familia de Victoria. En el cuarto paso, Victoria volvió a leer las respuestas obtenidas en el paso segundo y completó la fecha y lugar de los momentos especiales. Aquí vemos su cuadro de Victoria, ¿sí? Aquí ya completó la fecha y el lugar de cada momento especial. Aquí tenemos el cumpleaños de la bisabuela. ¿En qué fecha se dio? El 23 de enero del 2019. ¿En qué lugar? En Cajamarca. Siguiente. Tenemos el aniversario de matrimonio. ¿En qué fecha fue? El 15 de enero del 2020. ¿Y en qué lugar? En Trujillo. Por último, tenemos el viaje a Cuelap. ¿En qué fecha se dio? El 26 de julio del 2019. ¿Y en qué lugar? En Amazonas. En el quinto paso, Victoria observó la tabla de doble entrada del paso anterior y respondió a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué ocurrió el 26 de julio del 2019?
Bien, ocurrió el viaje a Cuelap. ¿En qué lugar se organizó el aniversario de matrimonio? En Trujillo. Muy bien. ¿En qué lugar ocurrió el cumpleaños de la bisabuela? Vamos a ver qué respondió Victoria. En Cajamarca. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en Trujillo? ¿Cuándo? Muy bien, ocurrió el aniversario de matrimonio. ¿Y cuándo fue eso? Fue el 15 de enero del 2020. Por último, ¿en qué años ocurrieron los momentos especiales? Muy bien, en 2019 y 2020. En el sexto paso, Victoria se dio cuenta que para elegir cuál de los momentos especiales les permitiría recordar a sus familiares con más alegría y gratitud, ella pidió a 5 familiares responder la siguiente pregunta. De los 3 momentos especiales, cumpleaños de la bisabuela, aniversario de matrimonio y viaje a Cuelap, ¿cuál consideras que es el más especial? Entonces sus familiares respondieron cumpleaños de la bisabuela, otros aniversario de matrimonio y los demás, por último, el viaje a Cuelap. Luego ella organizó los datos recogidos en una tabla de frecuencias absolutas y los presentó en un gráfico de barra. Bien, aquí tenemos su cuadro de frecuencia absoluta y su gráfico de barras. Aquí vemos que de las 5 personas que ella llegó a preguntar, 3 personas contestaron el cumpleaños de la bisabuela, 1 el aniversario de matrimonio y por último 1 el viaje a Cuelap. El total es de 5 personas. Aquí también vemos este gráfico de barras con los momentos especiales en la parte de abajo y la parte aquí vertical en la cantidad de personas que han respondido a su pregunta. En el séptimo paso, Victoria observó y analizó la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras del paso anterior y respondió las siguientes preguntas. Bien, vamos a ayudarla en esta ocasión. La primera pregunta, ¿cuál es el momento o momentos especiales con la menor frecuencia absoluta? Muy bien chicos, el aniversario de matrimonio y el viaje a Cuelap. Siguiente pregunta, ¿cuál es el momento especial con la mayor frecuencia absoluta? Muy bien, cumpleaños de la bisabuela. En el octavo paso, finalmente Victoria reflexionó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué variables se organizaron en la tabla de doble entrada? Otro, ¿qué pasos se siguieron para elaborar la tabla de doble entrada y el gráfico de barras? Muy bien chicos, muy bien que tengas tus respuestas bien planteadas. Bien chicos, ya al ver el ejemplo de Victoria y cómo ella logró resolver su problema y cómo pudo realizar su tabla de doble entrada y su gráfico de barra y su entrevista, vamos a leer el siguiente problema en donde te pido, querido estudiante, en realizar una entrevista a tus familiares. Con los datos recogidos elabora una tabla de doble entrada, considerando el momento especial vivido, la fecha y el lugar de ocurrencia del momento especial. Luego, elijan cuál de los momentos especiales recordarán tus familiares con alegría y gratitud. Bien, aquí te dejo una ficha de entrevista que vas a realizar a tus familiares con todas estas preguntas. Bien chicos, cuando termines de realizar tu problema y hayas resuelto y reflexionado todo de ella, al final, con tu familia, vas a comentar lo siguiente. Es importante recordar los momentos especiales vividos en familia, porque permiten la unión familiar, el sentimiento de apoyo mutuo y valorar a nuestros seres queridos. Luego, vas a mostrar tu tabla de doble entrada que has elaborado y vas a describirles los pasos que seguiste para lograr hacerla. También vas a explicarles que la tabla de doble entrada sirve para organizar datos y está formada por filas y columnas. En este caso sirvió para organizar los datos sobre los momentos especiales vividos en familia. Bien chicos, luego van a reflexionar y responder las preguntas de la lista de cotejo. Aquí te dejo 3 preguntas
La primera nos dice, recogí datos sobre los momentos especiales vividos en familia aplicando una encuesta. Organicé en la tabla de doble entrada los datos obtenidos en la entrevista. Analicé los datos de la tabla de doble entrada y el gráfico de barras para tomar una decisión. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cuídense.